4 de la mañana. Bueno, a ver, decíamos que los cruces entre Alberto Fernández y Gerardo Morales ayer lo que anunció, entre otras cosas, es que va a objetar un artículo de la Constitución jujeña porque la Constitución prohíbe los cortes de calle. Andrés Gil Domínguez, abogado, enseña Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires y acaba de publicar un libro que se llama Constitucionalismo Digital, sobre el mundo de la cuestión digital y el derecho. ¿Cómo va, Andrés? Buen día. Buen día, María, ¿cómo estás? Bien. A ver, es un debate tan recurrente y seguramente debe haber más de una respuesta según a qué juez le pregunte uno, porque esta idea de que la justicia es una sola depende. La idea de que si yo corto la calle estoy impidiendo transitar y eso es ilegal porque estoy violando un derecho constitucional. Bueno, cuando se ejerce el derecho a la protesta cortando alguna vía de tránsito, se genera una colisión entre el derecho a protestar, que es un derecho que a su vez incluye otros derechos, como la libertad de expresión, de reunión, de asociación, muchas veces el derecho a no ser discriminado, que se reivindica a través de la protesta, y por otro lado la libertad de circulación. Claro que hay una colisión de derechos. Lo que pasa es que los estándares interamericanos, muy claros que surgen de los tratados sobre derechos humanos, sostienen que el derecho a la protesta tiene que ser la regla y que la protesta, siempre que sea pacífica, se tiene que garantizar en sus distintas manifestaciones, que puede ser por un aviso previo, puede ser espontánea, puede ser en lugares alejados de una ciudad o en el centro de la ciudad, y que las limitaciones a este derecho que pueden existir tienen que ser la excepción, tienen que ser claras, tienen que ser precisas. Por ejemplo, habilitar siempre una vía de tránsito y que no sea el corte total, habilitar la totalidad cuando existan situaciones de emergencia. Entonces, hay claramente una regulación general que surge de los estándares interamericanos, que no es una receta mágica, que uno dice, con esta receta yo voy a solucionar esta cuestión, porque son situaciones de conflictividad. Entonces, esto es lo que surge. Pero se puede regular, entonces, o sea, la Constitución. Claro que se puede regular. Entonces yo claro puedo decir, pero regular es desde tienen que pedir permiso 48 horas antes a, dentro del mundo de regular hay un abanico muy amplio. También, no necesariamente que tengan que pedir aviso. Se tiene que avisar, claro, en aras de proteger a los que van a manifestar, no en aras de... Claro, el pedido de permiso lo que habilita, lo que dice la Constitución de Jujuy, el artículo 67, es que la legislatura tiene que reglamentar cómo va a ser, pero que tiene que haber pedido de permiso. El pedido de permiso habilita que no te lo den. No, lo que dice el artículo 67, recientemente incorporado, al regular al derecho a la paz y a la convivencia pacífica democrática, es que una ley deberá regular este derecho y establece una serie de contenidos. En uno de estos contenidos establece que no se pueden cortar las rutas, con lo cual impone de forma absoluta la prevalencia del derecho circular sobre el derecho a la libertad de expresión y a la protesta. Y en el inciso siguiente dice, y esta ley deberá respetar los estándares que surgen de los tratados sobre derechos humanos, que dicen todo lo contrario a esto. Con lo cual es una norma ambigua, contradictoria, porque por un lado prohíbe, por otro lado supuestamente habilitaría, y que es un tema muy sensible para la provincia de Jujuy. Nosotros no tenemos que olvidarnos que el derecho a la protesta en Argentina nace allá por la mitad de la década del 90, el siglo pasado, en Neuquén, en Salta y en Jujuy. Es un tema muy sensible que debió tener otro tipo de tratamiento y no una norma tan ambigua que pone en estado de alerta especialmente a las minorías o a grupos que han sido históricamente desaventajados, que no tienen otra forma de visibilizarse a través de que no sea a través de la protesta. Pero a ver, o sea, el Estado puede regular el derecho a la protesta en el sentido que no es absoluto porque lo tiene que hacer convivir con otros derechos, pero prohibir en la Constitución el corte de ruta, ¿es inconstitucional o no? Es inconstitucional y es inconvencional porque viola tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Pero yo puedo hacer un corte total de ruta o tiene que ser un corte que deje un paso. Entonces, o sea, Bueno, una forma de regular razonablemente es que se pueda ejercer el derecho de protesta cortando una ruta, pero que se deba dejar siempre un paso para que se pueda transitar, no en condiciones regulares, pero sí que se pueda transitar. Pero eso sí se podría poner en una constitución provincial sin que sea inconstitucional. Eso se podría poner en una constitución provincial. Lo más razonable es que esto sea regulado por una ley, no por una constitución.
que una constitución abra la posibilidad de regular esto aplicando los estándares que surgen en los tratados sobre derechos humanos y que después en una ley, que la ley puede ir cambiando conforme a las circunstancias particulares que se van dando en contextos y en la evolución social, y no una constitución que petrifica una situación y que para modificarla es muy difícil, porque las constituciones no se cambian todos los días, tienen un sentido de perdurabilidad. Entonces, pero no existe, perdón, estamos hablando con Andrés Gil Domínguez, que es abogado constitucionalista. ¿Ya no hizo esto Salta? No sé si conoce el caso de Salta. Sí, hizo esto Salta. Y acá la Ciudad de Buenos Aires también hizo. ¿Salta tiene un artículo en la Constitución o no? No, la Constitución no, estableció una reglamentación, como en otras provincias también, de lo que es el derecho a la protesta, pero no está en la Constitución. Ah, es una reglamentación de Salta. ¿Y la Ciudad de Buenos Aires? En la Ciudad de Buenos Aires también. Lo que pasa es que no se cumple muchas veces, porque es difícil de cumplir. También hay un protocolo de protesta o de ejercicio de derecho a protesta. Lo que pasa es que muchas veces no se puede cumplir, porque puede haber manifestaciones que den aviso, y puede haber manifestaciones que sean espontáneas, y puede ser manifestaciones que sean de protesta y puede ser manifestaciones que sean de festejo. O acaso cuando la gente salió a festejar el Mundial, alguien se preocupó porque estaba cortado el Metrobús. Entonces no es posible a través de una sola receta decir, bueno, esta va a ser la única fórmula de regular el derecho de protesta. Puede haber límites en la medida que sean establecidos por una ley, que sean razonables, que sean proporcionales, pero nunca el límite va a anular el derecho de protesta. Bien, Andrés Gil Domínguez, abogado, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, Muchas gracias, tengan muy buen día. Igualmente, 8:31 de la mañana.